En la fiesta de compromiso, la suegra de mi hija soltó una frase helada. Esta chica de pueblo no es digna de mi hijo. Él merece a alguien de una clase más alta. Mi hija se quedó ahí, tan avergonzada que no pudo levantar la cabeza. Le tomé la mano y en silencio la saqué de la fiesta. Al día siguiente, cuando esa mujer entró a la empresa, yo ya estaba sentada en la silla de directora y solo le dije una frase. No se sorprenda, desde ahora yo soy su jefa. Pero antes de seguir, revisa si ya estás suscrito al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo este video en los comentarios. Queremos saber hasta dónde están llegando nuestras historias de venganza. Me quedé pegada detrás de una enorme columna de mármol en el vestíbulo del Hotel Presidente Intercontinental, apretando el vaso de agua como si fuera a romperlo. A solo unos pasos, la voz chillona de la señora Beatriz, la que está a punto de convertirse en mi consuegra, se elevaba entre un grupo de señoras elegantes que se abanicaban con plumas. «No se preocupen, chicas», dijo ella, con una risa helada como hielo chocando contra cristal. «Mi Emilio está deslumbrado por lo nuevo, nada más. Una mujer sin familia ni posición no tiene ni por qué soñar con entrar a la sala de la casa Montiel como nuera. Para ser sirvienta todavía tendría que pasar por mi aprobación». Sus amigas se rieron por lo bajo, como si acabaran de escuchar el mejor chisme del día. Tragué seco para no ahogarme con el nudo en la garganta y salí de mi escondite, caminando directo hacia Lucía, mi hija. Estaba parada, toda encogida, al lado de Emilio, su esposo, justo en medio del gran salón de eventos, iluminado por candelabros resplandecientes. Emilio vestía un traje italiano impecable, pero tenía la frente empapada de sudor a pesar del aire acondicionado que helaba los huesos. Cuando me vio acercarme, apenas me lanzó una mirada rápida y desvió la vista, con la mano suelta, sin siquiera apretar la de Lucía para reconfortarla. Clarito se notaba que sabía lo que su madre estaba por hacer, pero era un cobarde, incapaz de decir una palabra. «Mamá», murmuró Lucía, con la voz y los labios temblorosos. No alcancé a responderle cuando un sonido agudo de copa chocando llamó la atención de todos, cortante como navaja. Todos voltearon al escenario. Beatriz ya estaba ahí parada, con un micrófono en la mano, la cara tranquila como si fuera a leer un anuncio oficial. Ni miró ningún papel. Sus ojos filosos recorrieron la sala hasta quedarse fijos en la cara pálida de Lucía. «Hoy, todos están aquí para bendecir a mi hijo», dijo Beatriz, su voz retumbando clara y fuerte por el salón, gracias al costoso equipo de sonido. «Emilio es un muchacho con un gran corazón. Siempre ha tenido compasión por los que están por debajo de él». Pausó un segundo. Su boca se curvó en una sonrisa que parecía querer arrancar piel. Pero a veces la bondad está mal dirigida. Hay cosas que, aunque se vistan de seda, siguen siendo lo que son, desechos desde que nacieron. De repente, levantó la mano y apuntó directo al rostro de Lucía frente a cientos de invitados, con una voz cortante como bisturí. «Esta campesina no está a la altura de mi hijo». Lucía se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Pero Beatriz no terminó ahí. Le hizo un gesto con la mano como si estuviera sacudiendo algo sucio, y luego se dirigió al público con voz firme y clara. «Él merece a alguien de su misma clase». La orquesta dejó de tocar de inmediato. El último sonido del violín se estiró con un quejido ahogado y luego se apagó por completo. Toda la sala quedó en silencio por unos segundos breves antes de que estallaran los murmullos como un panal revuelto. Se escucharon unas risitas desde una esquina que ponían la piel de gallina. Oí a alguien susurrar justo detrás de mí. «No puedo creer que se atreviera a decirlo así, típico estilo de los Montiel». Lucía se quedó paralizada, con la cara pálida como un papel, las lágrimas cayéndole sin parar y borrando el rubor que se había puesto con tanto cuidado desde la mañana. Volteó a ver a Emilio, con los ojos suplicantes, como pidiendo aunque fuera una palabra de apoyo, o al menos una mano que la sostuviera. Pero Emilio se quedó ahí, como una estatua. Miró a su madre en el escenario, luego a Lucía, que temblaba a su lado. Abrió la boca, pero no salió nada. Las manos le temblaban, pero no se movió, no la sostuvo, no hizo nada para protegerla.
Se quedó ahí, atrapado entre el dolor de ella y la sombra demasiado grande del poder de su madre. No grité, no discutí, solo caminé hacia adelante. En medio de cientos de miradas que se clavaban en nosotras, me levanté. Caminé con paso firme, sin prisa. Fui hasta Lucía y tomé suavemente su mano temblorosa. Estaba helada, como una hoja arrastrada por el viento. No miré a la multitud, ni a Emilio, ni a las caras curiosas o las sonrisas burlonas. Solo miré a mi hija y con la mirada le dije, «Mamá está aquí». Cuando pasamos junto a Beatriz, me detuve, solo un segundo. La miré directo a los ojos. Mi mirada era fría, tranquila, sin titubeos. No hizo falta decir nada, ni un solo gesto. Esa fue mi declaración de guerra, una promesa silenciosa, vas a pagar. Beatriz frunció apenas el ceño, pero no dijo nada. Tal vez pensó que solo era una madre furiosa, alguien que no merecía su atención. Saqué a Lucía del salón. El taconeo de sus zapatos sobre el piso de mármol sonaba débil y desordenado. La gente se hizo a un lado en silencio para dejarnos pasar. Nadie se atrevió a decir una palabra. Cuando la puerta del salón se cerró detrás de nosotras, la música de bolero volvió a sonar, como si nada hubiera pasado. Pero para mí, para Lucía, ese compromiso ya se había hecho cenizas. El auto avanzaba por las calles de Ciudad de México, con las luces de neón reflejándose en las ventanas, pintando sombras tenues sobre el rostro de Lucía. Ella iba encogida en el asiento, abrazándose a sí misma, los hombros sacudidos por el llanto. Sus sollozos ahogados rompían el silencio del coche y cada uno era como un cuchillo directo al corazón. Yo no dije nada. Sujetaba el volante con fuerza, los nudillos blancos. Las calles estaban desiertas, solo se escuchaba el motor y la respiración entrecortada de Lucía. Quería abrazarla, decirle que todo iba a estar bien, pero sabía que en ese momento las palabras no servían de nada. Cuando llegamos a casa y abrí la puerta, Lucía subió corriendo las escaleras y se encerró en su cuarto. El portazo resonó por toda la casa. Ese lugar, con sus paredes color crema ya deslavadas y el sofá viejo del salón, era nuestro mundo, completamente opuesto al lujo falso de la fiesta de antes. Me quedé de pie en el pasillo, escuchando cómo el llanto de Lucía se desbordaba del otro lado de la puerta. Ya no se contenía. Cada sollozo era un pedazo más de su corazón roto, y yo sentía cada filo de esos pedazos. Puse el bolso sobre la mesa del comedor. El celular de Lucía, que aún estaba en la bolsa, empezó a sonar. La pantalla se iluminó y el nombre Emilio parpadeó. El timbre insistente rompía el silencio tranquilo de la casa, una y otra vez, como queriendo invadirlo todo. Pensé en ignorarlo, pero no dejaba de sonar. Al final, tomé el teléfono y subí al cuarto de la niña. La puerta estaba entreabierta, la lámpara de buró arrojaba una luz tenue. Lucía estaba sentada en la cama, con la cabeza agachada, el cabello largo le cubría la cara. Toqué la puerta suavemente. La niña levantó la mirada, tenía los ojos rojos, hinchados. «Es tu teléfono», le dije, extendiéndole el aparato que todavía sonaba. Lucía dudó, luego estiró la mano para tomarlo. Puso el altavoz. Tal vez no quería que me fuera. Su voz salió ronca, como si tuviera la garganta seca. «¿Para qué llamas ahora?» Del otro lado, la voz de Emilio sonó débil y temblorosa. «Lucía, perdón. Entendé a mi mamá, por favor. Ella solo dice las cosas de frente. No lo hace con mala intención. Solo necesitas aguantar un poco. Todo va a estar bien». «¿Aguantar?», Lucía gritó. La voz se le quebró por el llanto. «¿Tu mamá me humilla delante de todos y vos querés que aguante?» «Ella solo se preocupa por mí», siguió Emilio suplicante. «Va a terminar aceptándote. Si nos quedamos callados un tiempo, ¿sí? Esto va a pasar». Lucía no contestó. Miró el teléfono como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Luego, con un movimiento firme, colgó la llamada y tiró el teléfono sobre la cama. Se abrazó a la almohada y rompió en llanto. Ya no era un llanto contenido, era una tormenta, un desahogo que lo arrasaba todo. Me quedé ahí, viendo a mi hija deshacerse, y en ese instante sentí un dolor muy conocido, como si estuviera viendo a mi yo de hace 30 años.
Si este momento te hizo quedarte en silencio unos segundos, compartí esta historia con la primera persona que se te venga a la mente. Ahora sigamos con el relato. Entré en el cuarto. Me senté despacio al borde de la cama. No dije nada. No había lugar para palabras vacías. En su lugar, pasé la mano por su cabello, empapado por las lágrimas. Fui por un vaso con agua tibia a la cocina y se lo puse entre las manos. Lucía lo sostuvo, pero no bebió. Solo lo abrazó, como si ese calor pudiera calmarle el alma. Me quedé a su lado, sin hablar. Mi presencia era lo único que podía ofrecerle en ese momento. Lucía lloró hasta quedarse sin fuerzas. Los párpados le pesaban y se quedó dormida abrazada a la almohada. La cubrí con la frazada y me quedé en silencio en la oscuridad del cuarto. La luz de la luna entraba por la ventana y caía sobre su escritorio. Allí, una vieja foto en un marco de madera llamó mi atención. Era una imagen mía a los 20 años, de pie bajo una bugambilia, sonriendo con ilusión, los ojos llenos de esperanza. Esa era yo, antes de casarme, antes de que llegaran las primeras heridas. Miré la foto y los recuerdos volvieron, tan nítidos como una navaja. La fiesta de compromiso de esta noche no solo fue una humillación para Lucía, fue un eco de mi propio pasado. Recuerdo las miradas de desprecio de la familia de mi ex esposo, los susurros a mis espaldas llamándome la pueblerina que no sabía comportarse. Recuerdo las fiestas a las que nunca me invitaron, las veces que mi opinión fue descartada como si yo no existiera. Aguanté, intenté encajar, pero al final entendí que ninguno de ellos me vio jamás como parte de su mundo. La historia se está repitiendo, cruel y sin piedad, ahora con mi propia hija. El dolor que llevaba dentro desde hace 30 años estalló en mi pecho. Ya no era una chispa, sino una tormenta silenciosa, feroz, lista para arrasar con todo a su paso. Miré el rostro de Lucía, ahora dormida, con las marcas de las lágrimas aún en sus mejillas. Se veía frágil, pero yo sabía que dentro de ella había una fuerza que yo misma le había transmitido. La fuerza de levantarse entre las ruinas. Me puse de pie, salí del cuarto y cerré la puerta con cuidado. En la penumbra del pasillo, saqué de mi bolso el pañuelo de seda blanca que Lucía me regaló el año pasado. La florecita bordada en la esquina seguía allí, torpe pero llena de cariño. Apreté el pañuelo con fuerza, sintiendo cada hilo bajo mis dedos. Era el símbolo de lo que Lucía y yo habíamos construido. Una vida sencilla, pero con sentido, donde no necesitábamos la aprobación de nadie para saber cuánto valíamos. Mi rabia ahora tenía un nombre: Beatriz Montiel. Esa mujer no solo humilló a mi hija frente a cientos de personas, tocó la herida más profunda que llevo dentro, y eso no se perdona. No sé cómo lo haré, pero juro, con todo lo que tengo, que va a pagar. A la mañana siguiente, cuando el reloj marcó las 6, ya estaba sentada en el auto, manejando sola por las calles aún cubiertas de neblina de Ciudad de México. Mi destino era la sede principal de Grupo Solaris, en el distrito financiero de Santa Fe, donde los rascacielos de vidrio reflejaban los primeros rayos del amanecer. Después de lo de anoche, la rabia seguía ahí, pero necesitaba la rutina del trabajo para mantener la mente clara. El trabajo es donde lo controlo todo. Es mi fortaleza, un lugar que nadie puede vulnerar. Pisé el acelerador, dejando que el sonido del motor ahogara las imágenes del rostro lleno de lágrimas de Lucía. Mi oficina está en el último piso, un espacio amplio con una pared de cristal enorme que da vista a toda la ciudad que empieza a despertar. Los primeros rayos del sol se filtraban entre los edificios, dejando manchas doradas sobre el escritorio de madera caoba. Sofía, mi asistente, ya estaba ahí, como siempre. Una taza de café negro de Oaxaca, caliente y aromático, reposaba junto a una pila de documentos perfectamente ordenados. «Buenos días, presidenta», dijo ella con voz profesional, discreta, sin mostrar nunca otra emoción que no fuera compromiso. Asentí, me senté en la silla de cuero y tomé un sorbo de café. El sabor ligeramente amargo se esparció por mi boca, ayudándome a concentrarme. Dediqué la primera hora a revisar los informes financieros
y el avance de los proyectos en construcción en Cancún. Números, gráficos y planes detallados aparecían en la pantalla del computador. Todo seguía en curso, sin errores. El trabajo es donde encuentro orden, donde no hay espacio para el caos emocional. Fui pasando página por página, firmando, tomando decisiones. Cada firma era una confirmación de que yo sigo teniendo el control, sin importar lo que haya pasado anoche. Luego pasé al último montón de expedientes de personal que necesitaban aprobación. Eran cargos de alto nivel, director financiero, jefe de marketing, personas que definirían el futuro de Grupo Solaris. Siempre los reviso yo misma, sin dejar que se me escape ni un solo detalle. Fui revisando uno por uno los contratos, las propuestas de ascenso, con mi pluma Montblanc deslizándose sobre el papel, dejando trazos firmes y decididos. Todo iba como la seda, como una máquina que funciona a la perfección. Entonces me detuve. La pluma se quedó suspendida en el aire, justo sobre la línea de la firma. Un nombre me saltó a la vista, impreso en negrita en la aprobación del contrato para el cargo de directora de Recursos Humanos Senior, Beatriz Montiel de Rivas. Parpadeé, volví a leer ese nombre 3 veces, como queriendo asegurarme de no haberme equivocado. Beatriz Montiel. El de Rivas, el apellido de su esposo, era la confirmación final de que no se trataba de una coincidencia. No había margen de error. Todo a mi alrededor pareció congelarse. El tic-tac del reloj de pared se hizo más nítido, cada segundo estirándose como si no fuera a terminar nunca. Dejé la pluma sobre el escritorio, entrelacé las manos, con la mirada fija en ese nombre. Beatriz Montiel, la mujer que humilló a mi hija delante de cientos de personas, ahora aparecía en mi territorio, dentro de la misma empresa que yo había construido desde cero. Una coincidencia tan cruel que parecía una jugada del destino. No me dejé llevar por la sorpresa. En su lugar, una sonrisa helada, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría, sino la de alguien que ha encontrado a su presa tras una larga cacería. Presioné el botón del teléfono interno y hablé con calma. Sofía, ven a mi oficina un momento. Sofía apareció casi de inmediato, con pasos firmes pero suaves sobre el suelo de mármol. Llevaba un traje sastre gris elegante, el cabello recogido en un moño alto y prolijo, siempre lista para cualquier encargo. ¿Sí, presidenta?, preguntó, de pie frente a mi escritorio, con la mirada aguda, pero sin jamás cruzar la línea. Tráeme todo el expediente de la nueva directora de Recursos Humanos, Beatriz Montiel, ordené, con voz firme y sin titubeos. Quiero ver el original. Sofía asintió sin hacer preguntas. Se dio la vuelta y en menos de 5 minutos colocó un expediente grueso frente a mí. Abrí la primera página. El currículum de Beatriz Montiel apareció, junto a una foto tipo carnet profesional. Seguía siendo la misma cara. El cabello canoso perfectamente peinado, la sonrisa arrogante, los ojos fríos que enfrenté anoche. Pasé al apartado de información. Había comenzado a trabajar hacía 6 semanas, justo durante el proceso de transición de mando, cuando asumí formalmente el cargo de presidenta. Un detalle pequeño pero clave: ella no podía saber quién soy. Nadie en Recursos Humanos conocía la verdadera identidad de la madre de Lucía, y yo siempre mantuve una línea clara entre mi vida personal y el trabajo. Leí por encima el expediente. Formación impresionante, experiencia extensa, cartas de recomendación de grandes empresas. Beatriz Montiel no era cualquier cosa. Era un pez grande, pero ahora estaba nadando en mi estanque. Cerré el expediente, el sonido del papel rompiendo el silencio de la oficina. La tormenta que me revolvía por dentro desde anoche ya tenía un objetivo claro. Ya no era una rabia vaga, sino una flecha apuntando directo a Beatriz Montiel. Me levanté y caminé hacia la pared de vidrio, mirando el flujo de autos que ya empezaba a moverse abajo. La Ciudad de México se extendía ante mis ojos, una ciudad de oportunidades y trampas. Tomé la pluma Montblanc, girándola entre los dedos. No era una pluma cualquiera, era un regalo que me di a mí misma cuando Grupo Solaris firmó su primer contrato de proyecto. Un recordatorio de que todo esto lo construí sola. Murmuré como si hablara conmigo misma. El mundo es pequeño, Beatriz. El expediente de Beatriz Montiel seguía sobre el escritorio.
Llevaba allí más de una hora, intacto, como si yo fuera una cazadora esperando pacientemente a su presa. La rabia seguía latiendo en mí, pero no la dejé salir. En lugar de eso, me concentré en el trabajo. Terminé una llamada en conferencia con los inversionistas en Monterrey. Mi voz era firme, tranquila, respondiendo cada pregunta sobre el nuevo proyecto en Cancún con total precisión. Cuando la llamada terminó, miré el reloj. Era hora de tomar una decisión. Presioné el botón del teléfono interno. Sofía, dije con tono firme, llama a la directora de Recursos Humanos, la señora Montiel. Dile que la nueva presidenta quiere verla en mi oficina a las 10 en punto, exactamente a las 10. Sofía, siempre perspicaz, preguntó para confirmar. ¿Solo le digo que es la nueva presidenta? Exactamente, respondí. No digas mi nombre. Escuché el sonido de las teclas mientras Sofía escribía, y luego su voz clara, profesional y directa, transmitiendo mi mensaje. Me volví a sentar, girando lentamente la pluma Montblanc entre los dedos. Esa pluma, con su carcasa plateada brillante, era símbolo de los años que luché para construir Grupo Solaris. Me recordaba que todo lo que tengo hoy fue ganado con sudor y determinación. Hoy, sería testigo de un nuevo paso en mi batalla. Si esta historia te hizo pensar en alguien, no la guardes solo para ti. Compártela, porque a veces eso basta para empezar a sanar. A las 9:59 se escuchó un toque educado en la puerta. Adelante, dije, sin levantar la vista, con voz serena. A propósito, giré la silla de cuero hacia la ventana, dándole la espalda a la puerta, fingiendo estar absorta en el movimiento incesante de los autos allá abajo. La Ciudad de México seguía latiendo con fuerza, y yo también. La puerta se abrió, tacones repicaron suavemente sobre el mármol, pasos lentos pero seguros. Señora Presidenta, soy Beatriz Montiel, directora de Recursos Humanos. Un placer conocerla, dijo una voz dulce, cargada de adulación. Era la voz de Beatriz, suave como terciopelo, pero yo sabía que detrás de ella se escondía la soberbia de quien está acostumbrada a mirar a los demás desde arriba. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se adueñara del lugar, llenando la sala con una tensión densa. Quería que sintiera el peso del momento, aunque solo fuera por unos segundos. Entonces, lentamente, giré la silla y la miré de frente. La sonrisa profesional en el rostro de Beatriz se congeló al instante. Sus ojos se abrieron de par en par, y la seguridad se le esfumó como neblina bajo el sol. El color de su cara pasó de rosado a pálido, como si toda la sangre se le hubiese ido del cuerpo. Tartamudeó con la voz temblorosa. Usted es... La miré directo a los ojos, con una mirada fría como el hielo, sin una pizca de duda. La madre de la chica de pueblo de la que usted habló en la cena de anoche, dije, marcando cada palabra, cada sílaba como una cuchillada. Puse las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos, con una postura tranquila pero llena de autoridad. Bienvenida a Grupo Solaris, señora Montiel. Beatriz se quedó muda. Tenía la boca abierta, pero no salió ni un solo sonido. Parecía haber visto un fantasma, y apretaba su bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Podía ver el pánico en sus ojos, la realización de que había caído en una trampa sin siquiera notarlo. No necesito que se disculpe, continué, cortando de raíz cualquier intento de súplica que pudiera estar formándose en su cabeza. Su disculpa no tiene valor para mí, solo quiero que mire bien esta cara y la recuerde. Cada día que venga a trabajar aquí, recuerde que está trabajando para la persona que usted despreció. Ella temblaba, retrocedió un paso, como si quisiera huir. Yo voy a renunciar, murmuró, con una voz débil, casi rogando. No, la interrumpí, con voz cortante, sin darle oportunidad. Usted no va a renunciar. Yo no la voy a despedir por una vendetta personal. Eso sería demasiado fácil para usted. Va a seguir trabajando aquí, bajo mi supervisión. Pero grábese esto. Si llego a escuchar una sola queja sobre su actitud discriminatoria, aunque sea la más mínima, o si se atreve a repetir su conducta repugnante con cualquier otra persona, su carrera no solo va a terminar en Grupo Solaris, va a terminar en toda esta ciudad. Me levanté.
Caminé hacia la ventana, dándole la espalda. El sol entraba por el vidrio, dejando manchas de luz en el piso. Ya no la miraba, pero sabía que seguía ahí, inmóvil, atada por mis palabras como por un lazo invisible. «Ahora salga», dije con voz serena. «Tengo trabajo que hacer». Beatriz no dijo nada más. Escuché sus pasos apresurados y tambaleantes sobre el suelo de piedra. El sonido de la puerta al cerrarse fue tan leve que casi no se oyó, como si temiera que un ruido fuerte me hiciera cambiar de opinión y destruirla de inmediato. La habitación volvió a quedarse en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared. Me quedé ahí, mirando la ciudad desde lo alto, los edificios altos, los autos y el ritmo incesante de la Ciudad de México. La obra apenas comenzaba, y yo era quien escribía el guión. Beatriz Montiel pensó que podía humillar a mi hija sin consecuencias. Estaba equivocada. En mi mundo, cada acción tiene un precio, y me encargaré de que ella lo pague. A la mañana siguiente, cuando se abrieron las puertas del ascensor privado, entré al vestíbulo que llevaba a la oficina de la presidenta. La luz que pasaba por los ventanales gigantes llenaba todo el espacio y se reflejaba sobre el mármol brillante del piso. No había dado ni unos pasos cuando vi a Beatriz Montiel esperándome en una esquina del vestíbulo. Se le notaba desmejorada, con ojeras visibles a pesar del maquillaje cargado que intentaba disimularlas. En sus manos llevaba un enorme ramo de rosas blancas, de esos que se usan en ocasiones ridículamente formales, como bodas o disculpas de ricos que no saben pedir perdón. El ramo era tan grande que parecía que ella estaba abrazando una nube. Cuando me vio, Beatriz se apresuró a acercarse, sus tacones resonando contra el piso. Tenía el rostro torcido en una expresión de arrepentimiento ensayada al milímetro. «Presidenta», empezó con la voz temblorosa. «No dormí en toda la noche. No sé qué decir para enmendar el terrible error que cometí. Por favor, le ruego que me perdone por mi estupidez». Extendió el ramo hacia mí con las manos temblorosas, como si estuviera ofreciendo un sacrificio. Yo no me moví. La miré directo a los ojos, con frialdad, sin inmutarme. Vi el pánico cruzar fugazmente por su mirada, aunque ella trataba de esconderlo detrás de una sonrisa forzada. Sofía, que estaba a unos pasos, entendió enseguida. Caminó hacia ella y tomó el ramo de sus manos. «Gracias, señora Montiel», dije, con un tono cortés pero frío, como si hablara con una desconocida. «Sofía, pon ese ramo en el vestíbulo principal para que todos lo vean». Un gesto pequeño, pero claro. Su regalo no merecía estar en mi espacio. Beatriz se quedó inmóvil, apretando los labios, sin atreverse a decir nada. Me di la vuelta y entré a la oficina, dejándola atrás en el silencio incómodo del vestíbulo. Sabía que ese ramo era solo el comienzo de una serie de intentos torpes por congraciarse conmigo. Y no me equivoqué. Durante los días siguientes, Beatriz se convirtió en una actriz de una obra ridícula de disculpas. Una mañana, encontré una caja de macarons de la pastelería francesa más famosa de la ciudad sobre mi escritorio, junto con una tarjeta escrita a mano llena de frases vacías sobre su arrepentimiento. Le pedí a Sofía que llevara la caja al comedor común para los empleados. Otro día, enviaron una canasta carísima a mi casa. Vino Bordeaux, quesos importados y otra tarjeta más. Ordené devolverla sin abrirla. En las reuniones, Beatriz siempre era la primera en apoyar mis ideas, elogiando mi visión estratégica de forma tan obvia que algunos colegas comenzaron a lanzarse miradas y esconder sonrisas burlonas. Pero yo lo veía claro. Detrás de esa sonrisa falsa había desprecio. Cada palabra, cada gesto de ella era parte de un teatro, y yo no soy una espectadora fácil de engañar. Una semana después, Sofía entró a mi oficina sin tocar la puerta como solía hacerlo. Dejó sobre el escritorio una revista de chismes, Escándalo Hoy. La portada me golpeó de frente. Una foto tomada a escondidas de Lucía saliendo de la escuela primaria donde enseñaba, con cara cansada y sosteniendo una carpeta. Al lado, una foto mía en un evento empresarial, con una sonrisa profesional pero distante. El titular, sensacionalista y venenoso, en letras rojas. La joven maestra y el camino alfombrado por su madre presidenta. ¿Realmente ganó su título con mérito? Pasé rápido al artículo.
Las palabras baratas insinuaban que usé dinero y poder para comprarle a Lucía un lugar en una universidad prestigiosa, que su talento era pura fachada. Citaban fuentes anónimas entre los padres de familia, quienes se preocupaban por la calidad educativa al tener una maestra que entró por la puerta de atrás. Entonces, cada frase era una puñalada, no solo contra Lucía, sino contra mi honor, contra todos esos años en los que luché para construir una vida digna de orgullo. 2 horas después sonó mi teléfono. Era Lucía. Contesté, y de inmediato, el llanto ahogado de mi hija llenó la línea. Mamá. Su voz se quebraba sin poder formar palabras. Me llamaron. El director dijo que los padres están presionando. Me pidieron que me tome una licencia hasta que todo se calme. Lucía sollozaba. Cada palabra le salía como si le apretaran la garganta. Apreté el teléfono con fuerza. Sentí como si una piedra enorme me aplastara el pecho. Antes de que te cuente la parte más importante, dime algo. ¿Tú también sentiste que esto iba a tomar otro rumbo? Bueno, volvamos a la historia. No dije nada de inmediato. Solo escuché, dejé que Lucía sacara todo ese dolor de adentro. Cuando por fin guardó silencio, con la respiración entrecortada, le respondí con calma. Vente a casa, yo me encargo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oficina. La rabia que sentía ya no era una llama, era un volcán en erupción, imposible de contener. Pero no llamé a Beatriz. Sabía que esa jugada tenía su sello, pero necesitaba pruebas. En lugar de eso, llamé a Emilio. Contestó desde el primer timbrazo. Señora Elena, dijo con voz temblorosa, como si ya supiera por qué la llamaba. Emilio, dije con una tranquilidad que daba miedo. ¿Ya leíste el escándalo hoy? Hubo un silencio del otro lado. Yo sí lo vi, balbuceó. Señora Elena, lo siento mucho. Mi mamá solo estaba molesta nada más. No quiso que esto pasara. No quiso, repetí con un tono irónico que le atravesaba como agujas. A mi hija la acaban de echar del trabajo. Su reputación fue arrastrada por el piso en un periódico barato. ¿Y tú me dices que tu madre no lo hizo a propósito? Por favor, le pido a usted y a Lucía que aguanten un poco más, continuó Emilio suplicante. Si le damos un poco de tiempo, mi mamá se va a calmar. Todo va a estar bien. No le contesté de inmediato. Dejé que el silencio hablara, que Emilio sintiera su peso. Entonces le dije, con voz fría y firme, ya entendí, y colgué, sin darle oportunidad de decir más. El silencio de Emilio era todo lo que necesitaba. Él ya había elegido un bando, y no era el de Lucía. Apenas colgué con Emilio, apreté el botón del teléfono interno. «Sofía, entra, por favor», dije con voz serena pero cortante. Puse el escándalo hoy sobre el escritorio. En la portada aparecíamos Lucía y yo, mirándome como si me retaran. Cuando Sofía entró, empujé el diario hacia ella. «Sofía, necesito que investigues algo, con total discreción. Quiero pruebas de que Beatriz Montiel se reunió o tuvo contacto con algún periodista del escándalo hoy, en las últimas 2 semanas. Quiero historial de transacciones con tarjeta, imágenes de cámaras de seguridad, registro de llamadas, lo que sea». Sofía me miró con una expresión firme en los ojos. Asintió con voz corta. «Entiendo, señora presidenta». Ni una sola pregunta, ni un atisbo de curiosidad. Sofía llevaba más de 10 años trabajando conmigo, y su lealtad era algo que yo valoraba más que cualquier contrato. Se dio la vuelta y salió de la oficina, dejándome sola con el silencio denso del despacho. 3 días después, Sofía volvió y dejó una carpeta azul oscuro sobre el escritorio. «Encontré más de lo que usted pidió», dijo con voz seria, casi en susurro. Abrí la carpeta y en la primera página, una foto tomada desde lejos me saltó a la vista. La imagen no era muy nítida, pero lo suficiente para reconocer a Beatriz Montiel, sentada en una cafetería en la zona de Condesa. Frente a ella, un hombre que, según la nota de Sofía, era el editor de espectáculos de Escándalo Hoy. La siguiente página era un estado de cuenta de su tarjeta de crédito, mostrando que Beatriz había pagado esa reunión. Fecha, hora, lugar, todo coincidía perfectamente. La prueba estaba en mis manos,
tan clara como la luz del día. Pero Sofía no se detuvo ahí. Pasó a otra sección del expediente, bajando aún más la voz. Durante la investigación, noté algunas irregularidades en los procesos de contratación desde que la señora Montiel asumió el cargo. Así que, por mi cuenta, revisé los expedientes de los candidatos rechazados recientemente. Señaló una lista, con nombres bien alineados, junto a anotaciones hechas a mano por Beatriz con tinta roja. Leí línea por línea, y cada palabra era como una puñalada invisible. Mariana Gutiérrez, jefa de marketing, madre soltera, riesgo de distracción. Javier Ríos, analista financiero, de Oaxaca, provinciano, no se va a adaptar. Isabela Cruz, asistente de proyectos, apariencia demasiado común. Me quedé helada, apretando el borde del escritorio. Esas anotaciones no eran solo rechazos, eran juicios crueles, fríos, descartando personas por prejuicios mezquinos. Y entonces vi otro expediente, de una joven que aplicó para recepcionista. Su perfil era impecable. Hablaba 2 idiomas. Había hecho prácticas en una empresa importante, pero al lado de su nombre, una frase: vive en Iztapalapa, zona peligrosa. No encaja con la imagen de la empresa. Esa frase fue como un rayo, llevándome 30 años atrás. Me vi a mí misma, una joven de provincia, sentada en una oficina pequeña, frente a un entrevistador con una sonrisa de desprecio. Tu actitud no va con el perfil de nuestros clientes, me dijo, y salí de ahí para tomar el camión de regreso a mi cuartito de renta, con una vergüenza aplastante en el pecho. Fue ese desprecio lo que forjó a la Elena de hoy, la que juró construir un imperio donde el talento fuera lo único que contara. Beatriz no solo estaba atacando a mi hija, estaba atacando a la versión joven de mí, intentando perpetuar ese sistema podrido de clasismo que casi me ahoga. Cerré la carpeta, el sonido del papel rompiendo el silencio. Mi rabia ya se había destilado en un propósito claro, frío como el acero. Esto ya no era una venganza personal. Era una cuestión de justicia, no solo para Lucía, sino para todos los que Beatriz había descartado por su origen o situación. Miré a Sofía, sin titubear en la mirada. Prepara una reunión extraordinaria del consejo para la mañana de pasado mañana, dije. Envía el aviso. Sofía asintió y se dio la vuelta para irse. Yo me quedé sentada, con la mirada fija en la pluma Montblanc sobre la mesa. La recogí y la hice girar entre los dedos. Esa pluma no era solo un objeto, era el símbolo de todas las veces que me levanté desde cero, de los años que pasé construyendo grupos Solaris con mis propias manos. Hoy sería la herramienta con la que escribiría un nuevo capítulo, uno donde Beatriz Montiel tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Esa noche, con las luces de la calle filtrándose por la ventana, preparé una tetera de manzanilla. El aroma suave llenó la pequeña cocina. Llevé una taza caliente a la sala, donde Lucía estaba acurrucada en el sofá, envuelta en una manta gris delgada. Ya no lloraba, pero sus ojos estaban vacíos, sin vida, fijos en la pantalla negra de su celular desde hacía rato. La luz tenue de la lámpara de la esquina iluminaba su rostro, resaltando el cansancio en sus facciones. Dejé la taza sobre la mesa frente a ella. El vapor subía lentamente. ¿Estás esperando que Emilio llame?, pregunté con voz suave, sin presionarla. Lucía se sobresaltó, negó con fuerza pero sin mirarme. No, murmuró, tan bajito que su voz casi se perdía en el silencio. Solo que... no lo sé. Dudó un momento y luego continuó, como si intentara convencerse a sí misma. Emilio me ama, mamá. Sé que me ama. Solo que está atrapado entre nosotras, entre su mamá y yo. Él no es una mala persona. Me senté a su lado, mirándola a los ojos. En ellos no solo vi dolor, también vi excusas. Un intento desesperado por aferrarse a la imagen de Emilio, el mismo que la había lastimado. Le tomé la mano. Estaba helada, temblorosa. El amor no es una jaula, Lucía, dije, con tono sereno pero firme. No se supone que tengas que recortarte para encajar en el egoísmo de alguien más. Si el amor te obliga a soportar la humillación, entonces no es amor, es una cárcel. Lucía no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Bajó la cabeza y apretó con fuerza el borde de la manta,
como si intentara sostener algo que se le escapaba. No la presioné. Sabía que el dolor necesita tiempo para calmarse y la razón necesita tiempo para imponerse. En lugar de eso, le apreté la mano con más fuerza, lo suficiente para que sintiera que estaba con ella. No tienes que hacer nada, le dije. No discutas, no ruegues. Deja que ellos se convenzan de que tienen derecho a lastimarte. Quédate en silencio. Llegará el momento en que se den cuenta de lo que perdieron, y entonces ya no tendrás que decir una sola palabra. Tu silencio será la respuesta más fuerte. Lucía no dijo nada, pero vi cómo sus hombros se relajaban un poco. Sabía que mis palabras estaban sembrando una semilla, y que necesitaría tiempo para crecer. Y por primera vez en muchos años, decidí contarle a Lucía mi propia historia. Le hablé de mis primeros días como nuera en una familia rica de Guadalajara. Yo, una huérfana sin apellido ni fortuna, era vista por la familia de mi exesposo como una interesada. Le conté sobre las fiestas familiares a las que no me invitaban, de los murmullos a mis espaldas llamándome la campesina, de las veces que mi opinión fue ignorada, como si fuera una sombra invisible dentro de mi propio hogar. Conté sobre aquella noche fatídica, cuando decidí irme con las manos vacías, y Lucía aún era solo una niña dormida profundamente en mis brazos. Hablé de los primeros años construyendo Grupo Solaris desde una oficina rentada de menos de 20 metros cuadrados, donde pasaba noches enteras despierta entre planos, contratos rechazados y fracasos que me hacían pensar que ya no podía más. Ese dolor, dije, con la voz firme, sin un solo temblor, puede convertirse en una roca que te aplaste, o en piedras que uses para pavimentar tu camino. La decisión es tuya. Le limpié una lágrima que le rodaba por la mejilla. Mírame, Lucía, le dije, fijando mis ojos en los suyos. Si yo pude levantarme de entre las cenizas, entonces tú, que eres más fuerte y más capaz que yo, también vas a poder hacerlo. Lucía no respondió, pero levantó la cabeza y me miró de frente. En esos ojos llenos de lágrimas ya no vi desesperación. Vi un destello, pequeño pero firme, como una llama encendida en plena oscuridad. Me tomó la mano, la apretó con suavidad, y aunque no dijo nada, supe que me había escuchado, que lo había entendido todo. A las 9 de la mañana, 2 días después de hablar con Lucía, entré a la sala de juntas del Consejo Directivo de Grupo Solaris. La mesa larga de caoba relucía bajo la luz cálida, creando un ambiente tan elegante como frío. Los 12 miembros de la junta ya estaban en sus lugares, los rostros más poderosos del mundo empresarial mexicano. Murmuraban entre ellos, con miradas curiosas, intentando adivinar la razón de aquella reunión extraordinaria. El aire estaba cargado, como justo antes de una tormenta. Beatriz Montiel también estaba ahí. Sentada casi al final de la mesa, vestía un traje beige elegante, con el cabello plateado peinado con esmero. Trataba de aparentar calma y profesionalismo, pero las manos entrelazadas bajo la mesa la delataban. Tal vez pensaba que se trataba de una reunión sobre estrategia de recursos humanos para el nuevo trimestre, una oportunidad para lucirse. La miré fijamente, sin titubear. Por dentro, sabía que hoy sería su último día en esa silla. Fui la última en entrar, seguida por Sofía, quien cargaba la laptop con todas las pruebas necesarias. En cuanto aparecí, el silencio fue absoluto. Todas las miradas se posaron en mí. Me senté en la silla principal, al frente de la mesa, sin saludar ni esbozar una sonrisa. Mi silencio hizo que el ambiente se volviera aún más denso. «Señores», comencé, con una voz fría y clara que resonó en aquella sala insonorizada. He convocado esta reunión de emergencia para tratar un asunto grave que afecta directamente los valores fundamentales y la integridad de Grupo Solaris. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran hondo. Todos me observaban con atención, incluso Beatriz, que apretó aún más las manos. Le hice una seña a Sofía. Ella conectó la laptop a la pantalla grande del fondo de la sala. Se escuchó un pequeño clic cuando el cable encajó, y todas las miradas se dirigieron hacia la pantalla. El primer archivo apareció, una serie de candidatos rechazados, con nombres, puestos solicitados
y anotaciones manuscritas en tinta roja hechas por Beatriz, ampliadas y rodeadas en rojo. Las palabras en la pantalla eran como puñales. Mariana Gutiérrez, jefa de marketing, madre soltera, riesgo de distracción. Javier Ríos, analista financiero, de Oaxaca, provinciano, no se adaptará. Isabela Cruz, asistente de proyectos, apariencia demasiado común. Un murmullo de sorpresa recorrió toda la sala de reuniones. El señor Vargas, jefe del departamento legal, entrecerró los ojos y hojeó rápidamente el expediente frente a él. La señora Soto, directora financiera, negó con la cabeza, visiblemente impactada. Beatriz se quedó pálida, los labios apretados. Se levantó de golpe, la voz temblorosa. Esto es una invasión a la privacidad. Estos documentos son internos. La miré directo a los ojos, sin un ápice de compasión. Esto es evidencia de discriminación sistemática, respondí con voz fría. Una violación grave de las leyes laborales y de las políticas de esta empresa, que usted, como directora de recursos humanos, debería proteger. Marqué cada palabra para que entendiera que no tenía escapatoria. Estas notas no solo demuestran falta de profesionalismo, son una ofensa a los valores que Grupo Solaris ha construido durante los últimos 30 años. Beatriz abrió la boca para defenderse, pero no le di oportunidad. Le hice una señal a Sofía para que continuara. En la pantalla apareció una foto. Beatriz sentada en una cafetería de la Condesa. Frente a ella, el editor de Escándalo Hoy. «Esta es la señora Montiel», dije con voz firme y pausada, durante el horario laboral, reunida con un representante de un tabloide. A continuación, apareció la portada de Escándalo Hoy, con una foto de Lucía y de mí, acompañada del titular venenoso, «Maestra joven y el camino alfombrado de su madre presidenta». Y este es el resultado. Proseguí, recorriendo la sala con la mirada. Nuestra directora de recursos humanos creó deliberadamente un escándalo, difundiendo noticias falsas para destruir la reputación de una ciudadana inocente. Lo más grave es que esa ciudadana resulta ser la hija de la presidenta de este grupo. No fue solo un ataque personal, fue una acción temeraria que pone en riesgo la imagen pública de Grupo Solaris. Beatriz volvió a ponerse de pie de golpe, gritando: «Esto es una calumnia, una venganza personal por asuntos familiares». Miró alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró miradas frías de los demás miembros. En ese momento, el señor Vargas, ese hombre de cabello canoso que siempre mantenía la calma, habló. Su voz fue firme, sin espacio para la duda. «Señora Montiel, más allá de sus motivaciones, las pruebas de violaciones al proceso de contratación son contundentes. El Consejo no puede tolerar conductas que nos expongan a múltiples demandas y pongan en riesgo la reputación que hemos construido durante 3 décadas». Miró a su alrededor y recibió asentimientos de los otros miembros. Luego volvió a mirar a Beatriz. Para evitar una investigación pública y preservar lo que queda de su prestigio, le pedimos que presente su renuncia, de inmediato. El veredicto del señor Vargas cayó como un mazo. Beatriz se desplomó en la silla, como si toda su energía se hubiera desvanecido. Tenía el rostro pálido, los labios temblorosos, pero no dijo ni una sola palabra. Había perdido, y lo sabía. Me levanté y recorrí la sala con la mirada por última vez. «La reunión ha terminado», dije con voz tranquila. Me di la vuelta y me fui. Sofía venía detrás. El sonido de mis pasos sobre el mármol resonaba constante, como el latido de alguien que acaba de ganar. No volví la vista atrás, pero sabía que detrás de mí una carrera acababa de llegar a su fin. A la mañana siguiente de la reunión, recibí un correo del Departamento de Comunicación Interna. El aviso era breve, solo unas líneas. Beatriz Montiel había dejado Grupo Solaris por motivos personales, con efecto inmediato, sin agradecimientos, sin reconocimiento por sus aportes. No hubo despedida ni felicitaciones falsas. Beatriz Montiel, de la noche a la mañana, desapareció del mundo que creyó controlar. Todo ese día, la oficina estuvo llena de susurros.
Cuando entré al ascensor para bajar a la planta baja, 2 empleados jóvenes estaban hablando en una esquina. Hablaban en voz baja, pero lo suficiente para que yo los escuchara. «La reina de hielo por fin se fue», dijo uno, con un tono de alivio. «Recursos humanos puede respirar ahora». El otro asintió y soltó una risita. No sé qué pasó, pero seguro no fue algo simple. Yo me quedé en silencio, con la mirada fija en el panel del ascensor, sin mostrar emoción. La salida de Beatriz no dejó tristeza, solo curiosidad y un alivio que se sentía en cada rincón del edificio. Sofía se encargó de supervisar la limpieza de la oficina de Beatriz. Lo hizo con la eficiencia y discreción de siempre. Las pertenencias personales de la señora, figuritas de porcelana, marcos plateados, un reloj de escritorio con su nombre grabado, fueron empacadas cuidadosamente en una caja de cartón. Todo ocurrió en silencio, como si Beatriz nunca hubiera estado ahí. Sofía me informó al final del día. La caja fue enviada a la dirección que indicó la señora Montiel. No quedó nada. Asentí sin decir palabra. El poder de Beatriz, ese que usó para aplastar a otros, se había apagado, desaparecido en un instante. Unos días después, cuando me preparaba para salir del edificio de Grupo Solaris tras una jornada larga, el recepcionista me llamó. «Presidenta, el señor Emilio Montiel la espera en el lobby». Me detuve, mirando a través del ventanal del vestíbulo. Emilio estaba encogido en un sillón de cuero en una esquina. Parecía una sombra de sí mismo. Su traje italiano caro ahora estaba arrugado, no se había afeitado, y sus ojos estaban rojos y hundidos por la falta de sueño. Al verme, se levantó de golpe, torpe, como un niño atrapado haciendo algo indebido. «Señora Elena», empezó Emilio, con voz ronca, casi ahogada. «He venido a pedir disculpas, por mi madre, y por mí». No lo invité a sentarse. Me quedé ahí, con los brazos cruzados, mirándolo directo a los ojos. Mi mirada era fría, sin compasión. «¿Y de qué sirve disculparse ahora, Emilio?», pregunté, con voz serena pero cortante. Emilio bajó la cabeza, sus hombros temblaban levemente. «De nada», admitió, con voz cada vez más baja. «Pero igual tenía que hacerlo. Ya hablé con el abogado. Los papeles del divorcio se le enviarán a Lucía mañana». Fruncí levemente el ceño, sorprendida por un instante, pero lo disimulé enseguida. Emilio levantó la vista, con los ojos llenos de un dolor inmenso. «No pude protegerla», dijo, con la voz quebrada. «Cuando mi mamá la humilló, me quedé callado. Cuando la prensa la atacó, le pedí que aguantara. Un hombre que no es capaz de defender a la mujer que ama, no merece ese amor. Dejar libre a Lucía es lo único correcto que puedo hacer por ella ahora». De verdad se veía destruido, como alguien que lo había perdido todo. Pero a mí ya no me quedaba compasión. Esta era una lección que Emilio debía aprender por sí mismo, y el precio no era nada barato. Lo miré, sin pestañear. «No me debes una disculpa a mí, Emilio», dije, con voz fría pero firme. «Se la debes a Lucía, y no hace falta que me pidas perdón. Solo necesitas aprender a ser un hombre que toma sus propias decisiones en vez de esconderse ciegamente detrás de la sombra de su madre. Adiós». Me di la vuelta y me alejé, con el sonido de mis tacones resonando sobre el mármol. No miré atrás, pero pude sentir que Emilio seguía ahí, de pie, solo, en medio de ese gran y lujoso vestíbulo. Alguna vez formó parte de ese mundo, pero ahora no era más que un alma perdida, incapaz de gobernar su propia vida. El trámite del divorcio fue rápido, silencioso como una ráfaga de viento. Lucía estaba sentada en la mesa del comedor de nuestra casa pequeña, con el documento de divorcio enviado por el abogado de Emilio frente a ella. Tomó el bolígrafo y firmó con una letra fluida, sin una pizca de duda. Yo estaba en la cocina, mirándola, sin decir una palabra. No hubo lágrimas, ni súplicas, solo una tristeza serena en los ojos de Lucía y una aceptación tranquila que sabía que le había costado mucho alcanzar. Esa noche, cuando cerré la puerta de su cuarto, escuché su respiración acompasada. Lucía dormía profundamente, por primera vez en semanas, sin pesadillas que la atormentaran. Lucía no volvió a la escuela primaria. Las heridas del escándalo en el diario Escándalo hoy seguían abiertas,
como una espina clavada en su orgullo. Las miradas de los padres, los murmullos de los colegas. Todo eso le hizo darse cuenta de que ya no quería seguir enfrentando ese lugar. En cambio, una mañana se sentó conmigo, con un volante de un curso intensivo de diseño de interiores en la mano. «Quiero intentarlo, mamá», dijo con voz bajita pero firme. «He dejado este sueño a un lado por mucho tiempo para tener un trabajo seguro. Ya no quiero seguir así». La miré a los ojos y vi una chispa de determinación. Asentí. «Hazlo, Lucía, te apoyo». 3 meses después, Lucía empezó a trabajar en Grupo Solaris, pero no en un puesto arreglado ni gracias a mi nombre. Se unió al equipo de diseño del área de desarrollo de proyectos, comenzando como asistente, encargada de elegir materiales y hacer planos para los departamentos modelo de varios complejos residenciales. Yo la observaba desde lejos, sin intervenir. Lucía trabajaba duro, con ideas audaces que nunca le había visto antes. La vi brillar, no por la luz de nadie más, sino por la suya propia. Una tarde, al entrar en la oficina de diseño para revisar avances, la vi riendo con sus compañeros, con una paleta de colores y muestras de tela en la mano, los ojos llenos de alegría. Por primera vez en mucho tiempo, vi en el rostro de mi hija una sonrisa genuina, sin esfuerzo, llena de luz. Una mañana de domingo, cuando la luz del sol se filtraba entre las ramas del pequeño jardín trasero, Lucía y yo estábamos sentadas juntas, tomando café. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor suave de las bugambilias que flotaba en el aire. Yo hojeaba el periódico financiero El Financiero, y entonces una pequeña nota en la esquina de la sección de negocios captó mi atención. El titular, breve pero contundente, decía: «La exdirectora de Recursos Humanos de Grupo Solaris, Beatriz Montiel de Rivas, está siendo investigada por múltiples acusaciones de violaciones a la ley laboral y fraude en procesos de contratación». El artículo relataba que decenas de denuncias de antiguos aspirantes habían sido enviadas al Ministerio de Trabajo tras su salida del cargo. Las notas discriminatorias de Beatriz, sus decisiones de descartar candidatos por su origen, ahora se convertían en una carga legal sobre sus hombros. El imperio Montiel, antes arrogante e intocable, enfrentaba ahora una crisis de reputación sin retorno. Empujé el periódico hacia el otro lado de la mesa, dejándolo frente a Lucía. Ella echó un vistazo al titular. Luego bajó el periódico sin una pizca de satisfacción o alegría. Solo me miró, con una leve sonrisa y unos ojos claros como el cielo después de la tormenta. «Ya se acabó todo, ¿verdad, mamá?», preguntó, con voz suave pero serena. Asentí, tomando su mano. «Sí, hija, se acabó». Nos quedamos ahí, en el silencio de la mañana. Alrededor solo se escuchaban los trinos de los pájaros y el aroma dulce de las bugambilias. Ya no había susurros venenosos, ni miradas de desprecio. La tormenta había pasado, dejando un cielo limpio. Miré a Lucía, que tarareaba una melodía mientras hojeaba una revista de diseño. No necesitaba gritar para hacerse notar, ni discutir para reclamar justicia. En ese silencio, Lucía había encontrado su propia voz, fuerte, firme, imposible de apagar. Sobre la mesa, junto a la taza de café, estaba el pañuelo de seda blanca que Lucía me había regalado hace años. La pequeña flor bordada en la esquina seguía ahí, torpe, pero llena de cariño. Lo toqué, sintiendo cada hilo bajo la yema de los dedos. Ese pañuelo era símbolo de aquellos días en que solo nos teníamos la una a la otra, cuando el mundo nos dio la espalda. Me recordaba que, por difícil que fuera el camino, nuestro amor y nuestra determinación siempre habían sido suficientes para superarlo todo. Miré hacia el jardín, donde las bugambilias florecían, encendidas bajo el sol. Ciudad de México seguía viva, seguía respirando, y nosotras también. Beatriz Montiel, Emilio, y todo lo que representaban ya era parte del pasado. La justicia se había hecho, no con gritos, sino con el silencio de los actos correctos. Y en ese silencio, Lucía y yo habíamos encontrado la fuerza para seguir adelante, sin mirar atrás. Yo solía pensar que el silencio era la mejor forma de protegerme del dolor, hasta que vi a mi hija cargar con la misma herida que yo llevé durante 30 años.
pero esta vez no me quedé callada. Me levanté, no para vengarme con rabia ciega, sino para romper un ciclo tóxico, para enseñarles a personas como Beatriz y Emilio que el precio del orgullo, la discriminación y la cobardía es perderlo todo. Mi historia de venganza no tuvo balas ni sangre, pero sí tuvo claridad, coraje y la determinación de defender la justicia hasta el final. Quiero decirles a todas esas mujeres que están aguantando en silencio, como lo hice yo, como lo hizo mi hija, que sean valientes y se levanten. El amor no es aguantar humillaciones. La justicia no es algo que uno espera de los demás, es algo que una misma tiene que construir. Y para quienes como las Montiel usan el poder para pisotear a otros, recuerden esto, la verdad puede esconderse por un tiempo, pero siempre sale a la luz y el castigo llega. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para evitar conflictos o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice, y yo estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias.